La Guerra Civil de Bangladesh, también conocida como la Guerra de Liberación de Bangladesh, fue un conflicto clave en el subcontinente indio que llevó a la creación del actual Bangladesh. Se desarrolló entre marzo y diciembre de 1971, enfrentando a Pakistán Oriental, actual Bangladesh, contra Pakistán Occidental, actual Pakistán, y concluyó con la independencia de Bangladesh. Para entender un poco el contexto es necesario retrotraernos a 1947, con la partición de la India. El territorio, que hoy es Bangladesh, formaba parte de la región británica de Bengala. Tras la partición, la región fue dividida. La parte occidental pasó a India y la parte oriental se convirtió en Pakistán Oriental, parte del nuevo estado de Pakistán. Sin embargo, Pakistán se encontraba dividido en dos por una distancia de más de 1500 kilómetros, con la parte occidental controlando el gobierno central y ejerciendo un poder desproporcionado sobre el resto del país. La población de Pakistán Oriental, principalmente de etnia bengalí y que hablaba bengalí, constituía la mayoría demográfica del país, pero se sentía marginada por las élites políticas y militares que provenían principalmente de Pakistán Occidental, mayoritariamente de etnia punjabi y pashtun. Las tensiones crecieron en la década de los 50 y de los 60 por la discriminación económica, social y política. Uno de los puntos clave de fricción fue la decisión del gobierno central de imponer el urdu como idioma oficial, a pesar de que la mayoría de la población de Pakistán Oriental hablaba bengalí. En las elecciones de 1970, la Liga Awami, el partido nacionalista bengalí liderado por Sheikh Mujibur Rahman, obtuvo una victoria aplastante en Pakistán Oriental, lo que le daba la mayoría de escaños en la Asamblea Nacional de Pakistán. Esto provocó alarma en Pakistán Occidental, ya que Mujibur Rahman buscaba una mayor autonomía para la parte oriental. El gobierno central, liderado por el presidente Shahid Khan, se negó a transferir el poder, lo que intensificó las tensiones. El conflicto como tal estalló el 26 de marzo de 1971, cuando las fuerzas militares de Pakistán Occidental lanzaron la operación Sher-e-Khalid en Dhaka, la capital de Pakistán Oriental, para sofocar el movimiento independentista. La operación incluyó el uso masivo de fuerza militar, lo que derivó en una brutal represión contra la población bengalí. Con decenas de miles de muertos en las primeras semanas, las fuerzas pakistaníes atacaron tanto a civiles como a combatientes y cometieron numerosas violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones masivas, violaciones y destrucciones de aldeas. El conflicto rápidamente se convirtió en una guerra de liberación. Las fuerzas nacionalistas bengalíes formaron el Mukti-Banini, Ejército de Liberación de Bangladesh, compuesto por soldados desertores del ejército pakistaní como por milicianos voluntarios. A medida que avanzaba la guerra, la represión pakistaní provocó un éxodo masivo de refugiados hacia la India, lo que llevó a una crisis humanitaria. Se estima que entre 8 a 10 millones de personas huyeron a la India, lo que presionó al gobierno indio para que interviniera. En diciembre de 1971, tras meses de apoyo encubierto a Mukti-Banini, India intervino directamente en la guerra. El 3 de diciembre, después de que Pakistán Occidental lanzara un ataque preventivo sobre bases aéreas indias, este último declaró la guerra a Pakistán. El ejército indio, coordinado por Mukti-Banini, lanzó una ofensiva relámpago en Pakistán Oriental. En menos de 2 semanas, las fuerzas combinadas derrotaron a las tropas de Pakistán Occidental. El 16 de diciembre de 1971, las fuerzas pakistaníes se rindieron formalmente en Dhaka, marcando el final del conflicto. La guerra terminó con la independencia de Bangladesh y la creación de un nuevo estado. La guerra dejó un saldo de muertos estimados entre 300.000 y 3 millones de personas, y cientos de mujeres fueron víctimas de violación. También desplazó a millones de personas y causó una grave crisis humanitaria. La guerra dejó profundas cicatrices en la sociedad de Bangladesh, muchas de las cuales hoy persisten. Sheikh Mujibur Rahman se convirtió en el primer presidente de Bangladesh. Aunque logró liderar al país hacia la independencia, Bangladesh enfrentó desafíos significativos en los años posteriores a la guerra, como la reconstrucción de la infraestructura destruida, la pobreza extrema y la inestabilidad política. El conflicto también deterioró gravemente las relaciones entre India y Pakistán. Tras la guerra, Pakistán Occidental quedó reducida a lo que hoy conocemos como Pakistán, y el país se sumió en una profunda crisis política, lo que eventualmente llevó a la renuncia de Shahid Khan y al ascenso de Zulfikar Ali Bhutto al poder.
La guerra civil de Bangladesh es un ejemplo de cómo los conflictos internos por la autonomía, la discriminación y los derechos étnicos pueden derivar en guerras devastadoras y muestra el papel crucial que desempeñaron los factores externos como la intervención de la India en el desenlace del conflicto.